Iglesia, uno de pequeño no sé qué libros uno leía, qué caricaturas tal vez. Bueno, en mis tiempos había televisión, pero no era mucha, o no nos dejaban ver mucha, pero en cuanto al hábito de la lectura, uno que leía, siendo pequeño, bien pequeño, pues la verdad, poco, cuentos, historias, por ahí algunos dicen que Condorito, algunos hablan de algunos, bueno, de todo había, ¿cierto? En cierta manera. Pero definitivamente uno de niño como que no leía mucho la Biblia, ¿sí o no? Uno, yo creo que ni por tareas leía uno, bueno, o si era la tarea uno trataba ahí como de, sí, pero uno, por ejemplo, en mi casa, en mi situación personal, yo viví con abuelos, con tíos en una sola casa. Y la verdad es que había un lugar donde había como un cuarto de San Alejo, de chécheres, ¿sí? Y entraba y yo veía una cantidad de libros por todo lado y libros tirados en el piso. Era un cuarto grandísimo, una casa antigua, grande. Y entraba y miraba una cantidad de libros y yo miraba una cosa, otra. Mis abuelos tenían libros hasta de brujería. Eso había libros de toda clase en esa casa. Pero me llamó mucho la atención encontrar una Biblia antigua, viejita, con esas hojas bonitas, decoradas. O sea, una Biblia tirada en el piso, en un rincón, llena de polvo, vuelta a nada. Y decía, pero este libro, ¿por qué está aquí? Y me pareció curioso. Dice, wow, la Biblia. Pero no importó, la vida continuó. Hasta cuando realmente entendí lo importante que es la palabra de Dios. Sumamente importante en nuestras vidas. En estos días hacíamos con mi esposa una visita y en ese lugar hay un niño que todas las noches, papá, mamá, no podemos acostarnos hasta que no leamos la palabra, hasta que no oremos. Un niño decía, wow. Y como estamos en el mes de la Biblia, ¿cierto? Qué mejor que ir a un ejemplo que definitivamente tiene que marcar nuestra vida y mirar lo importante que es la palabra en nosotros. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34. ¿Ya lo tiene? Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a hablar niño, de un niño que empezó a crecer, pero marcó la diferencia. Y miremos lo que trajo a su familia y lo que trajo a una nación, a un pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1. ¿Ya lo tiene? Y vamos juntos a estudiar. Listo. Dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Un niño de 8 años comenzó a reinar una nación. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque a su papá, que también era rey, Amón, lo mataron los sirvientes. Era perverso, era un papá malo. Pero su abuelo Manasés era peor. Manasés, creo que en la historia quedó marcado como el peor rey de Judá. Era perverso, era malo, era un gobernante que solamente pensaba en sí mismo y no le importaba que el pueblo sufriese, y le hizo tanto daño. Y su hijo Amón también siguió sus pasos, pero aparece este niño llamado Josías, que empieza a reinar a la edad de 8 años. Interesante, 8 años. ¿Se acuerdan cuántas personas fueron salvas en el arca de Noé? 8 personas. El Señor extendió su misericordia sobre toda esa población
y dio una solución, el arca. Hey, va a caer un diluvio, pero nadie prestó atención. Y solamente se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, 8 personas. El 8 tiene que ver con la redención. Que lo rediman a uno, que estando en una situación crítica, difícil, a punto de morir, una cosa, otra, y que venga alguien y que lo pueda uno redimir. Qué bendición, ¿no les parece? Que lo pueda ayudar. Aquí aparece un niño que va a empezar a reinar. Redención tiene que ver con el reino. Tal vez nosotros estamos tan acomodados a vivir aquí y pensamos que la vida, es esta la vida. Disfrutemos la vida, vivir sabroso, una cantidad de cosas, pero no, la vida no solamente es esto. La palabra de Dios fue escrita con el fin y el propósito de que sepamos de que tenemos vida eterna. Que no solamente esta vida, sino que hay un plan, un reino, el cual nos espera. Pero un niño nos va a dar ejemplo. Cuando ayer, en estos días, visitábamos un niño diciéndole a sus padres que tal vez a sus padres se les olvida orar, que tal vez a sus padres se les olvida leer la palabra, pero un niño les dice a ellos: papá, leamos la palabra, papá, oremos. Ya empieza a haber un cambio. Este niño comenzó a reinar y ¿cuánto dice? A reinar, y 31 años reinó. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? 31 años. Es interesante estos números, porque el número 30 en la Biblia, no en el baloto, no en la lotería, no en el mundo, ¿sí? Porque usted va a decir: no, es que el pastor enseña que el número 8 es como de buena suerte, el número 7 es de propósito, el número... No, le estoy enseñando lo que en la Biblia tiene un trasfondo, ¿me hago entender? Y el número 30 tiene que ver con la muerte. Pues porque el Señor Jesús, sabemos perfectamente que murió a la edad de 30, entre 30 y 40 años. Sabemos que lo vendieron por ¿cuántas monedas? Por 30 monedas. Sabemos perfectamente que el número 30 era el tiempo que se debía llorar, guardar luto después de la muerte. Había que llorar 30 días en la Biblia. Le estoy dando todo es en la Biblia. O sea que el 30 tiene que ver con la muerte. Redención, libertad, redimidos, victoria para reinar, pero es a través de la muerte. Uno no lo entiende por lo general. Uno dice: ¿pero qué muerte? No, sabemos que tiene que morir ese viejo hombre en nosotros, ese viejo hombre que no valora la Biblia, ese viejo hombre que no lee la Biblia, ese viejo hombre que tiene la Biblia tal vez como la teníamos antes tal vez en vinipapel, vinilo, guardadita la Biblia o guardada, y nunca leerla. Pero este niño nos va a dar un ejemplo impresionante si es que realmente queremos cumplir el propósito de Dios, porque si no, pues seguiremos ahí. Pero qué bueno es entender el plan de Dios. Dice: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de su padre Amón y de su abuelo Manasés. ¿No? Qué pena, pero nuestros hijos pueden marcar la diferencia. Pueden aprender de los errores de sus padres o no, y no seguir esos mismos ejemplos. A pesar de que su abuelo Manasés y su padre Amón eran perversos, este niño marcó la diferencia. Esto me gusta. Esto empieza ya uno a marcar la diferencia, como para decir: de tal palo, tal astilla. Ay, sí, mira cómo era. Eso le salieron igualitos. No, ¿cierto que no? Nuestros hijos, con el favor de Dios y el poder de Dios, van a marcar la diferencia, van a ser diferentes. Ahora, dice: sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Pero tú y yo vamos a comprender algo, que puede que muchos de nosotros tengamos buenas intenciones. Sí, nuestro corazón puede tener buenas intenciones, querer uno cambiar frente a la situación, frente a la vida, frente a los desórdenes que uno ve, cómo lleva uno la vida.
¿Cómo llevaba yo al demás la vida? Desordenada y vacía, sin tener en cuenta la palabra de Dios, pero en el fondo de mi corazón quería hacer las cosas bien, quería cambiar, quería hacer cambios en mi vida, quería dejar de mentir, porque creo que era un mentiroso compulsivo, total. Quería hacer cambios en mi vida y en mi corazón sí había ese anhelo, e intentaba hacer algunos cambios, pero esos cambios de una u otra manera no iban a trascender sin que se conociese la verdad y la palabra que me dijese: Aldemar, no puedes solo, nunca vas a poder solo, vas a necesitar la ayuda de alguien. ¿Y quién más? El único que realmente nos puede ayudar y puede ver lo que hay en nuestro corazón. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. El reino de David siempre está ligado con el reino mesiánico. Empezó este niño a mirar, a salir por el pueblo y a mirar los desórdenes. Imagínate a un niño, a nuestros hijos de 8 años saliendo por el pueblo y mirando los desórdenes que ve en el pueblo. Oiga, papá, ¿y por qué mira 8 de la mañana y están aquí tirados en la calle como borrachos? Saliendo el niño a pasar y mirar: oye, papá, ¿por qué 2 mujeres se están besando? Papá, mira esta situación. Papá, mamá, mira esta situación. Este niño ya con un discernimiento y ya entendiendo la vida de una manera diferente. Este niño dice que siendo aún muchacho comenzó a buscar. Si tú y yo nos estamos dando cuenta de los principios, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de nuestra situación y empezar. El primer principio es a buscar al Señor mientras puede ser hallado. Buscar al Señor, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Buscad, pero ¿qué buscamos? Tristemente buscamos una cantidad de cosas y no buscamos la dirección de Dios. Pero este niño, sí, papá, no nos acostamos hasta que no busquemos la dirección de Dios. Papá, la situación en la casa es complicada, no nos acostamos, papá, hasta que no leamos la palabra. Este niño ya nos empieza a dar un ejemplo muy bueno. Dice así: comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. ¿Comenzó a qué? A limpiar. ¿Cómo está el cuarto San Alejo? ¿Cómo está la casa? Pero lo más interesante es cómo está nuestra casa, nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra casa? Nuestra casa es un reflejo de realmente lo que somos. Nuestro corazón es una casa. Allí mora la presencia del Espíritu Santo. Miguel decía: bueno, vamos a hablar de la fidelidad de Dios. ¿Y quién no dice quién? ¿Quién va a decir que Dios no es fiel? Oye, entendamos que el Espíritu Santo siempre nos va a conducir a valorar la fidelidad de Dios, si es que mora en nosotros. Pero la casa de nosotros es nuestro corazón. ¿Cómo está esa casa? Y aquí dice que el niño empezó a limpiarla. Un niño de 8 años empezó a limpiar a Judá, a Jerusalén, en los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol. O sea, adoraban de todo que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Lo primero que vemos aquí, ¿sabes qué es? Hay que erradicar por completo la idolatría en nuestros corazones. Primero, erradicar cualquier idolatría en nuestro corazón. ¿Qué significa? Todo aquello que le demos el primer lugar que no sea Dios. Pues porque Dios debe ser el centro de nuestras vidas, ¿o no?
No los hombres, no las mujeres, no la casa, no las posesiones, no el carro, no esto, no aquello. El centro de nuestras vidas tiene que ser el Señor. Pero si hay allí idolatría, hay esculturas, hay imágenes, si te das cuenta de que todo eso es creado por el hombre, las imágenes, las esculturas, todo eso es creado por el hombre, pues sencillamente son ídolos que nos formamos nosotros mismos. Por eso hay que erradicar. Y este niño a la edad de 8 años empezó ¿qué hubo? Aquí hay que quitar todo esto. Aquí hay que sacar todo esto. Y tú y yo debemos comprenderlo, porque esto se va a poner bueno. Mira lo que dice. Verso 5. Quemó. Uy, este niño era como pirómano. No. Quemó. Él quería ¿qué? Exterminar, aborrecer. Quemó, dice, además los huesos. Oiga, este niño ya estaba un poco, wow. Saquen los huesos de aquellos que adoraron imágenes, que hicieron estatuas a Baal, a Acera, y esos huesos, quémenlos. Este niño ya tenía otro plan, ¿sí, no? Hasta los huesos hay que quemarlos. ¿Se acuerdan los huesos de José en Egipto? ¿Qué dijo él? Oiga, cuando salgan de la esclavitud de aquí, no se le olvide llevar mis huesos. Y oye, a la tierra prometida, porque hay esperanza. En cambio aquí este niño dice, aquí hay que erradicarlos, a estos perversos del todo. Tú y yo empezamos a notar que este niño está actuando, pero a pesar de que tiene buenas intenciones, le falta algo a este niño. Ya lo vamos a ver. Dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén, erradicó todo eso. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa. Si ves que muchas de las veces uno como que se enfoca en los problemas externos y no se mira primero a sí mismo, su casa, su corazón. Por eso dice, oye, muchas de las veces miramos la pajilla que está en la otra persona. Ay, venga, le quito esa pajilla que le está molestando en el ojo. Cuando tú y yo tenemos una viga en nuestro propio ojo. No se enfoque en mirar a los demás. ¿Qué tal si nos enfocamos a mirarnos a nosotros mismos y vernos al espejo a través de la palabra de Dios cómo estamos? Él empezó a limpiar, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasía, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Hay un interés por la casa. La casa se está como derrumbando, el templo se está derrumbando. O sea que el pueblo no le está dando la importancia a la casa de Dios. ¿A quién le gusta un domingo venir a culto? A nosotros, que es lo más importante. Pero un domingo para el mundo es mejor hacer otras cosas. Ayer llegué y se me dio por comprar un pedacito de carne allá abajo, por allá abajo saliendo para Tipacoque. Y yo nunca he comprado un pedacito de carne, voy a comprar un pedacito de carne aquí. Y lo compré cuando llegó uno con un carrazo. Y llegó ahí y dijo, uy, yo estoy pero malo, le decía al vendedor. Ayer me pegué con unos amigos 7 botellas de whisky y nos pegamos 2 de amarillo, yo no sé qué, todo. Y el hombre, y quiero que me dé algo para recomponerme. Y yo decía, ay Dios. Hay unos con otra perspectiva de vida. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra. Todo eso es vanidad. Todo eso que trae destrucción. La gente no se da cuenta cómo está destruyendo su hígado, sus órganos internos, porque el cuerpo no está diseñado para meterle 7 botellas de eso. ¿Sí me entiende? El cuerpo no está diseñado para eso, para meterle cigarrillo al 100. El cuerpo no está diseñado porque el cuerpo de nosotros es templo
del Espíritu Santo de Dios. Entonces, qué bueno empezar a comprender lo que está haciendo este joven. Dice así: vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Cada quien ofrendó para el templo. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Listo, ya. El niño dijo: oiga, hay que reparar el templo porque el templo es importante, porque es en el templo donde nos podemos congregar, reunir y adorar a Dios. Listo, todo va muy bien, hasta ahí. Daban asimismo verso 11, daban asimismo los carpinteros y los canteros para que comprasen piedra y cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido. ¿Quién? Los mismos reyes de Judá habían destruido parte del templo. ¿Para qué el templo? ¿Para qué? ¿Para qué tanto congregarse? Por ahí escuché una vez a un pastor que dijo: ¿para qué tanto orar? Que para qué tanto una hora, para qué tanto uno busca a Dios. Yo, imagínate cómo está entonces. Viendo la situación, necesitamos buscar del Señor. Ahora, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coad, para que activasen la obra. Y me gusta lo que dice aquí: todos los entendidos en instrumentos de música. O sea, Dios estaba buscando y mirando todos aquellos que les gustan los instrumentos de música y meterse, involucrarse en la adoración. ¿No le gusta a usted cuando usted llega temprano? Cuando usted llega temprano y desde temprano está en la adoración, en la alabanza, le expresa lo que hay en su corazón. Pero mira lo que sigue. Y también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Había una unidad. Verso 14: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló. ¿Qué halló? Una Biblia. El pueblo estaba desenfrenado. El pueblo vivía en medio de la idolatría. El pueblo estaba acarreando situaciones y castigo. De todo venía. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿dónde estaba? El libro de la ley, ¿dónde estaba? Allá. Apareció el libro de la ley. Apareció la Biblia. Apareció, imagínate, cuando yo encontré ese libro, cuando yo empecé a conocer del Señor, yo tomé ese libro y empecé a leer versos interesantes. Pero me acuerdo de una abogada, una amiga, una abogada en Duitama, toda: a ver, Aldemar, ¿qué me tienes que decir de ese libro? Porque yo empecé a hablar de ese libro. Y mira lo que dice Josué 1, 7, 8 y 9. Le dije así. Ella toda estirada, toda orgullosa con su poder, con su autoridad, con su puesto. Le dije: mira, yo una vez leí este verso y me pareció muy interesante. Josué 1:7. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sigue. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿sí?, meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Y uno cuando empieza a ver esto dice: y yo la veía a ella con conflictos sentimentales. Un novio, otro novio, no podía estabilizarse, una rueda emocional.
Y él decía, tal vez tu vida es lo que es porque no has tenido en cuenta a Dios. Tal vez tu vida está como está, es porque nunca has tomado a Dios en serio. Tal vez nuestras vidas están como están, es porque nunca le hemos dado el espacio en nuestro corazón a lo más importante, a la palabra de Dios. Y aquí apareció un libro, y dígame, muchas de las veces aparece el libro, o muchos como tú y yo hemos encontrado este libro y decimos, ay, qué bonito. Ay, qué bonito, ay, es un libro tan bonito, esa pasta, ay, cuando uno lo abre, ay, tiene imágenes tan bonito, la Biblia de ovejitas, tan Biblia, esto y esto y esto y esto y esto. Pero no hay importancia correcta en cuanto al mensaje que hay en este libro. Ahora, ¿qué pasa? Apareció el libro. Pero vamos a ver este niño qué hizo. Vamos a ver si siguió el ejemplo del niño, del ejemplo que le estoy dando. Papá, no nos acostamos hasta que no leamos la palabra. No, ¿qué tal si vemos una película mejor? ¿Qué tal si mejor hacemos maíz pira? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos aquello? Pero leer la Biblia, ay, papá, mamá. No, papá, mamá, no. Otra cosa, hagamos otra cosa. Y tristemente no tomamos el papel de este niño, porque nos está haciendo un modelo, es un niño. ¿Y qué dijo el Señor cuando le llevaron los niños al Señor Jesús? Algunos decían, ay, saquen esos chinitos tan canzones. Ay, qué oradera por esos chinitos aquí en culto, dice que aquí al frente para orar. No, sáquenlos. No, el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino. Y uno no aprende de los niños. Uno ve los niños una cosa u otra y uno dice, nada. Y hay padres que le dicen mejor que cuando dice una grosería al niño, ay, qué bueno, mi hijo ya está enseñando, aprendiendo a decir groserías. Mi hijo ya le pega sus chorritos a las, venga, le doy un chorrito de cerveza para que vaya cogiendo fuerza en ese organismo, ¿sí? Hay gente así, ¿no? En cambio, ¿qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Pero este niño la va a sacar del estadio. Dice, verso 15: y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Dónde encontró el libro? En la casa de Dios. Pero hay gente que no valora la casa de Dios. Pero es en la casa de Dios, es donde nos congregamos, es donde nos reunimos, que uno escucha esta clase de palabras. Porque usted en otros lugares no va a escuchar esta clase de palabras. En otros lugares va a escuchar de fútbol, de cocina, de, bueno, tantas cosas que uno puede escuchar, ¿sí o no? Pero en este lugar, para la gloria de Dios, escuchamos es la palabra de Dios. Y la palabra tiene poder. Y es la palabra la que realmente ha cambiado nuestra vida. Es la palabra que la única que puede sacarnos de ese pozo cenagoso, de ese barrial en el cual muchos nos hemos encontrado. Es la palabra la única que puede hacer eso. Pero cuando le damos espacio en el corazón, cuando le decimos entrónate en mi corazón, porque yo ya no quiero tener las riendas de mi vida, a pesar de que aquí vemos a este niño haciendo pequeños cambios, pero cuando encuentra la ley, mira lo que hace este niño. Y Safán lo llevó al rey y le contó al asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. El rey, y tal vez muchos de nosotros, llevamos una vida normal, común y corriente. Pero entienda algo, cuando verdaderamente abrimos el corazón y oímos la palabra de Dios, la palabra nos trae a nosotros convicción de pecado
de justicia y de juicio. Cuando uno empieza a escuchar la palabra, porque es que la temática de aquí es muy diferente a muchos lugares, pero cuando uno escucha la palabra de Dios, que es viva y eficaz, no es que yo me estoy inventando una Biblia o una manera de hablar, no, estoy leyendo la Biblia y está diciendo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Mucha gente dice que pastor no hace sino darle a uno garrote, y uno va preciso a la iglesia y no hacen sino darle garrote a uno. Pues no, es la palabra que tiene la capacidad de ¿qué? De cortar, de penetrar, de entrar hasta los más profundos deseos internos de nosotros y mirar, discernir hasta nuestros tuétanos, dice la Biblia. Mira cómo estás, Aldemar. Esta es tu condición, Aldemar. Por eso la palabra es importante, porque esa palabra, mira, en problemas, en situaciones difíciles, le hemos dado más cabida a las palabras del compadre, la comadre, de los amigos. En momentos de crisis, de dificultad, hemos acudido, oiga, ¿y a usted cómo le fue esa situación? ¿Y usted qué? Y las palabras, los consejos de esos fulanitos, créeme que hay veces, muchas veces encuentran lugar en esos corazones en lugar de la palabra. Y ahí sí uno grave, ¿sí o no? Pues uno tiene que aprender, y hasta que no se encienda ese fuego personal en cada uno, no habrá pasión por la palabra. Se debe encender ese fuego, esa pasión, ese anhelo. Cuando Josías escucha la palabra de Dios, ¿qué hace? Rasga sus vestidos. Hay un pasaje interesante cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé y mandó matar al esposo de esta mujer, a Urías. Maten a Urías, pónganlo en el lugar más agresivo de la batalla, donde solamente están los valientes, para que lo maten y yo me pueda quedar con la mujer. Eso hizo David. Pero cuando David ocultó su pecado, llegó el profeta y le dice la verdad a David. ¿Qué hizo David? Cuando escucha, el niño que estás esperando va a morir, ¿el qué hace? Rasga sus vestiduras, se viste de cilicio, se echa cenizas. Si tú y yo no tenemos esa misma intención, cuando escuchamos la palabra y que la palabra nos muestre como un espejo tal y como somos, ¿sabes qué? No van a haber cambios. Pero cuando dice que leyó Safán delante del rey, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Tú y yo tenemos que empezar a pedir dirección. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué palabra es la que estoy escuchando? Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que estaba. Tú y yo no podemos seguir el ejemplo de nuestros padres que tenían la Biblia ya guardada. Tú y yo vamos a tomar la Biblia y la vamos a valorar y vamos a leerla, porque nuestros padres no tenían la Biblia presente, o si la tenían física no la leían y mucho menos la ponían en práctica. Pero ahora tú y yo sí estamos haciendo algo diferente. Él lo está diciendo. Dice aquí: entonces Hilcías y los del rey fueron a Huída, profetisa, mujer de Salún, hija de Tibba, hija de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Respuesta: Josías encuentra el libro de la ley y manda a consultar a Dios por medio de esta profetisa, y viene la respuesta.
He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Tú y yo no podemos ignorar que es un libro que tiene bendiciones, pero también tiene maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, verso 1, ¿qué dice? Deuteronomio capítulo 28, verso 1, ¿qué dice? Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Usted quiere ser grande, exaltado por el Señor, y vendrán sobre ti ¿qué? Todas estas bendiciones. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere que Dios bendiga su casa? ¿Usted quiere que Dios bendiga a sus hijos? ¿Usted quiere que Dios bendiga su matrimonio? ¿Usted quiere que Dios bendiga su arteza de amasar y hacer arepas? ¿Usted quiere que Dios bendiga todo lo que usted hace? ¿Sí quiere eso o no? Pues aquí, si oyeres atentamente a la voz de tu Dios y pusieres por obra, por práctica lo que está escrito, pues vendrán todas estas bendiciones. Mire cuáles son. Mira, ahí dice: bendito el fruto de tu vientre, atrás. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas. Bendito en todas las áreas. Pero si no, 28:15, ¿qué dice? Pero acontecerá que si usted va a culto, usted va y escucha palabra, pero no lo hace, sino lo hace a su manera y tiene su propia verdad y no quiere abrir el corazón y darle espacio a la palabra. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Cuáles? Y te alcanzarán. Maldito. ¿Qué tal una prédica? Vamos a hablar sobre malditos aquellos que tal, malditos aquellos que tal, malditos. Usted diría: oiga, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Sí o no? Pero menos mal que usted mismo es el que está leyendo eso. Y está diciendo: no, mire, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre, maldito tu casa, maldito tu matrimonio, maldito todo. Ahí lo está diciendo la Biblia. O sea que Dios siempre pone elegir la bendición o la maldición. Todo depende de la obediencia. Por eso cuando Dios instaló al pueblo de Israel en su nación, Israel estableció dos montes: el monte de la bendición y el monte de la maldición. Entonces uno estaba en las actividades del campo, estabas en las actividades de tu trabajo, estabas en todas partes y siempre tenías presente el monte de la bendición, el monte Gerizim. Pero también estabas eso y estaba el monte de la maldición, el monte Ebal. Uno tiene que elegir. Uno escuchando palabra tiene que elegir si dejar que esa palabra entre y que le cambie la vida. Voy a saltar, dice así: por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa. Saltemos la respuesta, verso 24. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar. Verso 25: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira en todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. O sea, Dios está diciendo: oye, siembra vientos, ¿y qué vas a cosechar? Tempestades. Está diciendo sencillamente: oiga, esta es la respuesta, elija lo bueno. Pero mira, verso 26: mas al rey de Judá. Mira la respuesta para ti y para mí. La respuesta para ti y para mí, ¿sí o no? Porque vamos a hacer lo mismo que el rey de Judá, ¿sí o no? ¿Sí vamos a hacer lo mismo o no? Sí, mira lo que dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oísteis la palabra del libro. ¿Qué hace usted cuando escucha la palabra? Y tu corazón se conmovió.
¿Su corazón se ha conmovido cuando escucho la palabra o su corazón sigue duro? Ay, no importa lo que diga allá o lo que digan allá en esos lugares, yo sigo con mi vida y es mi vida y yo hago lo que se me da. Y no me importa lo que diga Dios. No, tú y yo tenemos que ser conscientes. Está diciendo, y tu corazón se conmovió y te humillaste. ¿Si ves que Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado? Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey las respuestas. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor. Traiga a sus niños a escuchar palabra, desde el mayor, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Pacto, compromiso. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto. ¿De qué? De caminar. Hizo pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos. ¿Qué tal si nosotros hoy hacemos ese mismo pacto de andar conforme a sus estatutos y conforme a sus mandamientos? Es para valientes, ¿sí o no? Pero caminar de la mano de la palabra es lo mejor para nuestras vidas. E hizo que se obligaran ellos. Aquí voy a hacer hoy lo mismo. Voy a decirle que usted se debe obligar. ¿Sí? E hizo que se obligaran a ello. Todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. ¿Sigue? Y quitó Josías, ¿qué? Todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a quién. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo en el que él vivió. Termino con esto. Hicieron un pacto, hicieron un compromiso. Qué bueno cuando uno encuentra una persona, ¿sí o no? Que sea esa esposa y que van a hacer un pacto, un compromiso de qué, de fidelidad. O cuando hay una sociedad, cuando hay un compromiso, cuando dos se ponen en común acuerdo para caminar y cada quien cumple su parte. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que hoy nosotros pudiésemos hacer un compromiso con Él y ser honestos, decir, sabes que yo sí escucho la palabra y me parece bonita, pero en mi corazón no hay interés por la palabra, no hay interés por cumplirla. O sí hay interés, pero hay cosas que me ganan. Soy débil todavía en algunas áreas. O dame fuerzas porque quiero entregarlo todo, quiero darlo todo. No quiero que me gane tal vez ese carácter, esa manera de explotar, de reventar, esa manera de hablar, esa manera de pensar. No, yo quiero realmente obligarme, como David le dice, alma mía, te mando, te ordeno que alabes a Dios, que no te olvides de Dios. ¿Se está obligando? Sí. ¿Qué tal si hoy nos obligamos a vivir conforme a la palabra? O dígame, ¿qué camino vamos a tomar? Ningún otro.
¿Qué tal si nos obligamos hoy y hacemos pacto con Dios y le decimos a través de esta canción que nuestra casa y yo serviremos al Señor?